Grabar en la computadora. Bueno, una de las novedades de este libro es que Tina Modotti aparece como alguien muy diferente a lo que nosotros teníamos pensado. A mí me parece que el rescatar a estas mujeres del misterio o de como siempre han sido como olvidadas, a veces las convierte un poco en víctimas, ¿no? A veces las convierte un poco en, no sé, en esos seres que nosotros tenemos que abrazar y qué sé yo. Esta no. Tutina Modotti es absolutamente luchadora y me parece que muere un poco por esta causa. Eso es lo que es la motivación de este libro, ¿verdad? Sin duda, Mónica, siempre muy aguda en tus comentarios, y además me conoces bien porque has leído toda mi Sí. obra. Creo que eso ayuda a que entiendas, pues, mi intención. Ahora, tienes razón, sí presento una Tina luchadora, pero también una Tina frágil. Creo que fue una mujer frágil, pero también fue una mujer con una increíble fuerza. Entonces, esa contradicción que tal vez es la misma que vive en mí y en muchas mujeres fuertes, determinadas, mucho, digamos, muy echadas para adelante, como fue ella, una mujer que, si bien no fue nunca una luchadora feminista, fue un ícono feminista, sin haber pronunciado palabra al respecto, pero con su pura actitud, con su pura presencia, con su pura independencia, con su pura falta de prejuicios para hacer las cosas. Creo que dejó un legado en ese sentido, además del legado, por supuesto, artístico que deja con su fotografía, ¿no? Ahora, también lo que pasa que tú, al incorporar esta sospecha de asesinato, la conviertes en frágil, pero también en fruto de alguien que está en las redes del mal también, ¿no? Es decir, alguien que está apresada por gente no muy santa, digamos, ¿no? Sí, bueno, para mí el gran descubrimiento de la novela es el lado oscuro, que si Claro. quieres llamarlo, es Vittorio Vidali, que fue un personaje que me atrapó desde que leí Tinísima, por supuesto, pero que un poco lo odias, ¿no? Porque, Claro. y claro, que también conocí mucho más a profundidad cuando tuve oportunidad de leer todos los libros que él había leído, escrito, que son 11 Mm. más 3 textos inéditos que me proporcionó la familia de él, que su descendencia vive en México, porque Vittorio Vidali, después de la muerte de Tina, se casó casi inmediatamente con Isabel Carvajal y fue su mujer durante varios años, teniendo un hijo que es Carlos Vidali, que es el descendiente, que por cierto va a presentar ahora la novela, que le ha gustado mucho, pero yo tenía digamos, ese panorama oscuro. Y también este es un personaje que, como todos los personajes, digamos, con esa fuerza, pues tiene mucha fragilidad también, pero sí, muchísima fuerza, ¿no? Es un hombre eh, que, así como Tina es misteriosa, para mí también era misterioso. Si bien es un hombre que ha escrito mucho y que se ha dado a conocer mucho, en Italia especialmente, hay que leer entre líneas sus textos porque nunca dice la verdad. O sea, Ujú. entonces esa parte de discernir a través de las letras a alguien como Vittorio Vidali, tal vez fue el reto más grande de esta novela, porque sí que es un hombre que estuvo inmiscuido en muchísimas digamos, fatalidades de la época moderna, desde el atentado a Tito, se le ha acusado de ser la cabeza de las Brigadas Rojas, de matar a André Unín, Carlos Tresca, la misma Tina, Julio Antonio Mella, Trotsky, o sea, ahora sí que, Aldo Moro también, me ¿quién parece, no? ¿no? Claro. ¿No? Ahora, Entonces, sí. una de las cosas que quería decirte es que esta novela tiene con respecto a las otras un gran sentido de la investigación, digamos, y revela, más allá de lo de Tina Modotti, que ya vamos a seguir hablando de ella, esa esa guerra fría que había en ese momento y todo lo que pensaba la Unión Soviética de que iba a poder dominar el mundo, porque a veces pensamos que Estados Unidos es terrible, pero no pensamos en sus enemigos, digamos, ¿no? Sí, es increíble que lo digas porque además justamente yo siendo, mi madre nació en Udine, que además es una de las zonas tal vez más conflictivas de Italia.
Trieste mismo fue una región que después de la Segunda Guerra Mundial quedó como territorio libre porque se lo disputaban, por supuesto. Digamos, ahí era de alguna manera el punto de encuentro de la Guerra Fría, porque estaba el bloque soviético y el bloque aliado, ¿no? Y por muchos años se siguió la guerra ahí de alguna manera, ¿no? Tan es así que los americanos tuvieron uno que contener la llegada de comunistas como Vittorio que habían salido de Italia para que no pervirtieran el proceso democrático y por otro lado fomentar partidos que estuvieran más afines a su ideología. Entonces fue una lucha campal que duró mucho desde el fascismo hasta la Guerra Fría. Y básicamente en la novela también es uno de los retos que me tomo. Y esto fue de el comentario que me hizo Hugh Thomas, uno de los grandes historiadores británicos, que me dijo, tu personaje es Vittorio, si tú cuentas la historia de Vittorio, vas a contar la historia del comunismo. Y de alguna manera salió así, al contar su historia, pues estoy contando toda esta lucha y toda esta evolución que tuvo el comunismo, que tiene todavía la fecha, pero que él ya no alcanzó a ver. Imagínate, es un hombre que murió pensando que el Partido Comunista seguía existiendo en Italia y no hubo ni perestroika, o sea, él además de la caída de Stalin, no vivió una fisura real en su ideología. Él creyó hasta el final en la justicia social y en lo que proponía en su momento el comunismo, que pues falló como ideología, pero sí tiene un gran, digamos, el gran mérito, y lo dice el mismo Claudio Magris en la apología del funeral de Vittorio Vidal, porque eran amigos y eran compañeros de letras, ¿no? Incluso Claudio Magris le da un lugar como escritor a Vittorio, porque hay pasajes muy buenos en sus libros, hay realmente páginas que pueden haber sido de un novelista, ¿no? Y él tenía esa sensibilidad, al igual que tenía esa fuerza, esa abrupta fuerza, casi violencia, que ejerció muchos momentos de su vida y le sirvió para luchar desde las grandes huelgas norteamericanas hasta en la guerra de España, pues también tenía una enorme sensibilidad. Entonces, este paradigma, este hombre contradictorio, pues claro que a mí, como a Elena Poniatowska en su momento, me cautivó, ¿no? Y Claro. fue difícil separarse de la verdad y de la mentira en su referencia. Ahora, es un hombre también profundamente convencido de sus ideas, y eso yo se lo respeto mucho, a todo hombre convencido de sus ideas, ¿no? Ahora, no Aún hay, perfecto, pero no hay que olvidar que cuando él muere, el Partido Comunista Italiano era muy fuerte, y por otro lado, tú haces ahí, que a mí me resultó sumamente valioso, pero yo pertenecía a la Federación Juvenil Comunista cuando era joven, y lo que dices es que se alía con Hitler. Y a mí me pareció, es lo que siempre se sospecha sobre el Partido Comunista en Argentina, que ellos se alían con la dictadura argentina en ese momento. Pareciera ser que este Partido Comunista lucha por la lucha social y todo eso, pero a la hora del poder, ejerce el poder como cualquiera, como Hitler, como cualquiera, digamos. mira, es que al final ese es el tema y esa es la razón por la que yo me identifico con esta frase de Hermann Hesse, cuando Hermann Hesse dice, pues yo no me interesa nada lo político, pero si tengo que ser política, yo sería revolucionaria. O sea, si tengo que hablar, ¿por qué? Porque de alguna manera creo que todo, todo persona que llega al poder, todo partido que llega al poder, se corrompe forzosamente, Claro. porque ya sé que aunque no seas político, ahí te conviertes en político y ahí te entran todas las debilidades que son relativas a ejercer el poder, que es abusar de él, ¿no? Y Claro. es natural, es humano, es parte de la condición humana. Entonces es muy difícil poderlo separar así y obvio, uno lo entiende, pero claro, no se puede resolver tan fácilmente. Yo no he hallado la forma, ni propongo respuestas a ello, pero claro que también entiendo que esta pulsión por la justicia social pues viene de un lugar correcto, ¿no? Viene del corazón de personas íntegras que quieren lo mejor para el mundo y para la mayoría de personas posibles, como creo que somos muchos. Y sin embargo, aún con esa ideología, aún con esa intención, fallas.
¿no? Sí, es lo que decía Arturo Pérez Reverte, yo pelear y ver a los sandinistas morir, morir por el tema de Somoza, y ahora veo que Daniel Ortega tiene Daniel Ortega una hace casa que peor se llama todavía. Somoza, Así entonces es. es increíble. Y también cuentas la historia que a mí me apasionó mucho de un comunista argentino, que ahora me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Codovila. Codovila. Me Vittorio pare... Codovila. Exacto, bueno, que Era enemigo acérrimo de sí, Vittorio. Es más, claro. y Vittorio, tú Victorio, porque tú eres argentina, bueno, o sea, es la razón, es más, te voy a decir, es la razón por la cual Vittorio sale de alguna manera del Partido Comunista Mexicano, lo expulsan del Partido Comunista Mexicano y además lo marginan de todas las acciones. Por ejemplo, Trotsky, él mismo lo dice, yo estaba desligado del comunista, del Partido Comunista en ese entonces, en el momento que se organizan los atentados y luego la matanza de Trotsky, porque, pues porque no le caía bien a Vittorio Codovila, había habido muchos encontronazos entre ellos desde la Guerra de España, y había muchas pugnas internas en esa época y en ese contexto, ¿no? Mismo Diego Rivera se pelean a muerte con él y lo sacan del partido, ¿no? Entonces, todas estas, que es a veces incluso difícil de comprender para alguien que no está en ese mundo, pues sí, fue un reto poder contar todas estas historias, sobre todo con la cantidad de personajes que había. Yo traté de ser, digamos, más parca en mis personajes, pero mira, lo notaste, Victorio Sí. Codovila, por supuesto, está ahí y es Sí, un pero gran además, personaje también. una de las cosas que quería también mencionarte, que eran hombres poderosísimos en esa época. Sin O duda. sea, pasarlos ahora sería como improbable, pero en ese momento eran gente muy poderosa, ¿no? Y controlaban muchísimas cosas. Tú sabes Sí, que además, una de las cosas, cuando hubo esta alianza entre Hitler y, que además Vittorio la defendía como una alianza estratégica, ¿no? Porque al final también ellos eran políticos, ellos querían ganar el poder por una causa justa, pero querían ganar el poder en el mundo, ¿no? Eran internacionalistas, además, no creían en las fronteras de los países, por eso tal vez ellos sí nunca se ligaron profundamente como yo con México, ¿no? No hay esa no, para intención nada. para nada, ellos son internacionalistas, pero en este juego de poder, en este ejercicio del poder y de cómo conseguir más poder, pues llegaron de las armas a las urnas, ¿no? Entonces se volvieron políticos, porque Vittorio se volvió diputado del Partido Comunista y senador del Partido Comunista hasta el último día de su vida. Entonces ya peleaban desde otra trinchera, ¿no? Él se da cuenta, incluso en la novela lo dice, de que hay que pelear otra trinchera, ya no es en la revolución, probablemente vamos a hacer la revolución en las urnas. Y bueno, son ejercicios del poder al fin y al cabo, ¿no? Ujú. Ahora, volviendo a Tina Modotti, ella disputa políticamente esto, digamos, más allá de sus sueños, más allá de sus características como mujer, ella tiene una posición política que va discutiendo todo el tiempo, ¿verdad? Sí, fíjate que ahí, y yo creo que en otros libros no, tal vez no aparece así, y lo dice muy claramente el hijo de Vittorio Vidal, y creo que le diste a la dimensión de su compromiso político y social una amplitud mayor de la que le dan otros libros. Y yo creo que sí, porque efectivamente Tina eh, se radicalizó, fue radicalizada por Vittorio, pero se radicalizó mucho más que él en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque era una mujer sumamente apasionada y era una mujer sumamente sensible al sufrimiento humano y creía que en este ejercicio del poder podía haber una solución para las masas, que no la hubo, pero la intención estaba ahí, ¿no? Y ella toma mucho poder, pero también es un poder sesgado porque, y me acuerdo, hay eventos traumáticos, como por ejemplo cuando intentan asesinar a la pasionaria y Tina ordena la muerte de no sé cuántas personas que podrían haber sido sospechosos de haberla ocasionado este atentado, este falso atentado. Entonces Tina tenía también pues una fuerza y un compromiso muy grande con la causa que le viene posiblemente de la muerte que quebró su vida en dos, que fue la muerte de Julio Antonio Mella. Eh, Sí, y eso la tiene mal hasta, sí, hasta que se muere. hasta que Ahora, se muere, sí, sí. sí, ahora Ella no tú, se recupera ya después de sí. eso.
tú haces esa, me parece que es característico en ti, hacer todo este contexto para ligar precisamente a los sentimientos. Pareciera ser que los sentimientos, el amor, los celos, las infidelidades son más fuertes que la izquierda. Pareciera ser que tú piensas un Bueno, si poco lo eso, hubieras que la preguntado a derecha, Vittorio, fíjate, tienes razón, porque tal vez es mi visión de la vida, sí, porque efectivamente Vittorio, toda su vida, siempre ningún, o sea, para él casarse era pequeño burgués, tener hijos era, ¿sabes? Nada era importante más que la causa, ¿no? Y así actuó toda su vida. Pero después de la muerte de Tina y ya en su vejez, hay pruebas de una tremenda sensibilidad hacia el tema de Tina. Yo creo que él se enamoró de ella a posteriori de su muerte, ya cuando su vida no era nada más la causa propiamente, si bien fue un hombre extremadamente político hasta el final de sus días, pero sí creo que hubo un encuentro con la sensibilidad y con el amor a posteriori, y él se sentía culpable. No creo que de haber matado a Tina, pero de haberla matado tal vez como mujer, tal vez como artista, sabes, no en carne y hueso, pero sí otro tipo de asesinato, pues que sí es real también. Yo creo que no haberla empujado al arte cuando regresaron a México, no haberle impulsado esa parte, mató lentamente a Tina en muchos aspectos. Y bueno, creo que él le debía algo a Tina y por eso intentó y es parte de que Tina se haya redescubierto como fotógrafa, porque creo que le debía algo, ¿no? Y hay una escena muy linda que cuentan en Trieste, muchos le tenían miedo porque pensaban que había sido el asesino de muchas personas. Y dice alguien en una entrevista en el documental, yo me cambiaba de banqueta cada vez que lo veía llegar, ¿no? Y ver a este hombre tan fuerte, con tanta fuerza, con tanta injerencia política todavía hasta el último minuto de sus días en Trieste, que le venían a hacer caravana como si hubiera sido un padrino, de pronto verlo llorar frente a la película del cine mudo de Tina y prendieron las luces y este hombre estaba berreando. Entonces, ¿sabes? A mí esas historias son las que me interesan de la sí, literatura, porque sí, los grandes movimientos sociales y todo eso, pues sí, pero al final uno vive con lo que le pasa todos los días y con lo que, y ¿sabes? con lo que siente, y con lo que Con lo que siente. siente, ¿no? Pero por otro lado, también estabas, me parece a mí, un poco enamorada de Vittorio en el sentido de que también lo muestras analizando un poco lo que le pasaba con Tina, viendo el tema del matrimonio. Me gustó mucho esa escena en la que está en su casa y ella le dice, te aliaste con Hitler y no sé qué, y él después, bajo la lluvia, se va a la casa de Isabel, ¿no? Sí, Y en el medio va pensando un poco, antes era bueno este matrimonio, pero ahora no. sí. Pero ¿a poco no es típico? Todo hombre que huye Claro, del enfrentamiento con la sí, mujer que ama, sí, ¿no? sí, Porque eso es sí, también una condición muy humana que sí. creo que es muy posible. Además, hay varias escenas. Fíjate que hay un texto que se llama Encuentros y Sueños con Tina. Él soñaba mucho con Tina y yo creo que sí tuvo pues, una repercusión en su vida de alguna manera, aunque él no lo haya reconocido nunca, ¿no? O lo haya reconocido muy, incluso no lo reconoció, porque hasta el libro que le escribió, casi que le dice amiga y compañera, ¿no? Casi que no le da el lugar que yo El creo lugar que, claro, que sí tuvo en su vida al final. Pero los hombres son un poco así, ¿no? sí. Tienden a no reconocer algunas cosas. Van las dos últimas preguntas. La primera es que, bueno, yo estuve antes de que tú empezaras esta novela. A mí me parece la mejor novela que has escrito, perdón, pero Gracias. me parece maravillosa. Y pensaba yo, después de tener este resultado, ¿no pensaste en algún concurso? Me la arranca, Mónica, si te digo, me la arrancaron de las manos. Yo no la quería entregar todavía. Yo para mí Ajá, todavía necesitaba hacerle cosas, ya sabes. Entonces no hubo tiempo para pensar en un claro. concurso. O sea, la novela estaba ya contratada antes de terminarla. Ya la tenía yo contratada aquí porque me contrataron dos novelas cuando escribí Donde termina el mar. Entonces, la verdad es que no hubo tiempo para pensar en nada. Y a mí sí me da un poco de tristeza que haya salido retrasada, muy retrasada,
por mi culpa también, debo de decir, porque continuaba yo haciéndole correcciones, ¿sabes? Correcciones históricas, soy muy obsesiva con la documentación, entonces notamos un problema de algo que no había sucedido así, lo cambié, entonces me la arrancaron de las manos y la verdad no, y me da pena que haya salido tan tarde porque pues me perdí las ferias, me perdí, y sabes, incluso algún tipo de reconocimiento, pues es una novela del 2019, aunque del 2021, perdón, 22, cuando en realidad va a acabar pues, leyéndose en el 23, porque pues, ya estamos a noviembre, ¿no? Ya estamos en recta final del año y la novela acaba de salir, o sea, acaba de acabar de estar distribuida los puntos de venta. Entonces, pues sí, es una pena, pero también había mucha presión porque la embajada italiana que conoció el proyecto me empujó mucho a que fuera este año porque es el año que llegó Tina a México por primera Claro, vez. claro, Y había una serie de eventos de la embajada, entonces me decían es que te vamos a apoyar mucho, ¿sabes? Entonces fue como claro. por todos lados empuje y uno pues también, claro, sí, mira, ya no sé si voy a escribir otra porque ahorita estoy muy cansada, debo decir, ya ahorita sí, y no tengo compromiso porque con esta sí había una fecha de entrega que fue desde el 2018 y la incumplí, mira cuándo vengo entregando, Claro. ¿no? Y bueno, Yo, la última es, ¿quién es Tina Modotti en tu libro Fuego que no muere? es antes que nada una mujer. Es antes que nada una mujer. Mira, me dan ganas de llorar porque ser mujer parece fácil, pero es todo menos eso. Y creo que antes de que cualquier cosa, ella es una mujer. Es una mujer muy femenina, además, con todas las bellezas y todas las contradicciones que significa ser mujer. Y, y bueno, también es una artista porque es una mujer muy sensible, pero son muchas tinas en este libro. Yo creo que yo quise darle muchas dimensiones a ella porque creo que es una mujer que fue muchas mujeres también. Alguien decía que parecía una matrioshka de estas muñecas rusas que abres y sigue habiendo algo que descubrir. Pues un poco me pasó a mí con Tina, ¿no? Y también un poco el respeto de mantener este halo de misterio que se fue creando con muchos fans, con mucha gente que la admira, de no resolver el enigma de Tina, dejarla como pues el misterio que es, ¿no? El personaje con tantas facetas que es, ¿no? Muchísimas gracias y te deseo muchísimo éxito con la novela. Muchas gracias, querida. Pues hablamos, yo te mando, he estado como loca, pero sí, te voy a escribir ahora en un Bueno, ratito más y nos ponemos de acuerdo y te quiero ver y abrazar, porque hace mucho bueno. que no nos veamos. Ahora que estoy aquí, aprovecho de que pasé 6 meses fuera de México y pues sí tengo ganas de ver a las amigas. Un abrazo enorme, muchas gracias. Muchos, a ti, gracias.